Nuestro tema en esta mañana es el propósito de la unidad del Espíritu. Este es el mensaje número 38 de Efesios. Llevamos casi a la mitad, estamos en el capítulo 4, son 6 capítulos, ya casi vamos un poquito más de la mitad, pero hoy hemos estado hablando porque el capítulo 4 de Efesios nos habla de la unidad, de estar presos, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestra lectura bíblica. Les invito a que vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículos 7 al 13. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 13. Por favor, busquemos ese pasaje y leamos Efesios capítulo 4, versículos 7 al 13, dice: Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien. Vamos a centrarnos primeramente en el versículo 8. El versículo 8 dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ok. Aquí tenemos que saber que Pablo usaba el Antiguo Testamento, usaba los salmos y él unía al pensamiento que Dios le estaba transmitiendo, la revelación que el Señor le estaba dando a él en su espíritu. Y este salmo lo podemos asociarlo con este pasaje, y el salmo es el Salmo 68, 18. El Salmo 68, 18, vamos a buscarlo. Dice el Salmo 68, 18. Vamos a ir y dice de la siguiente manera. Ahí tenemos el Salmos 68, 18, dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Señor Dios. Entonces, vemos, hermanos, que este salmo está asociado con el versículo 8 de Efesios 4. Y por eso dice que ese es un salmo de David, cuando él venció en la batalla. Y ustedes, si leen más el contexto, se van a dar cuenta por qué él celebraba, por qué él hablaba de esta manera. Entonces, nosotros en estos últimos mensajes hemos venido hablando de estar presos en el Señor, de ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu en un cuerpo, y que ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Esa unidad tiene una base fundamental, ¿verdad? Hemos hablado de todas estas cosas. O sea que no solo hemos hablado de la unidad del Espíritu, que es la vida de Cristo que nos une a todos los cristianos, sino que también hemos hablado del Dios triuno que produce el cuerpo, quien está produciendo el cuerpo. Entonces Pablo aquí nos muestra que el Dios triuno como Espíritu está trabajando en nosotros, que somos un cuerpo con una esperanza, es lo que dice Pablo. Y dice que nosotros pertenecemos a un Señor que es Jesucristo, y que tenemos una fe puesta en Él, y que hemos sido introducidos a su persona. Y dice Pablo que eso nos lleva a nosotros a la fuente, al origen, es decir, nos lleva a un Dios y Padre. Todo esto ya lo estuvimos hablando, solamente le estamos recordando. Entonces, hermanos, es muy importante que entendamos nosotros lo que es la iglesia, que entendamos nosotros lo que es la unidad del Espíritu y lo que es tener la visión de ser llevados de regreso al Padre. O sea que nosotros tenemos que regresar a nuestra fuente. Hemos dicho que nuestra fuente es Dios.
Y nosotros, hermanos, tenemos que saber que tenemos que regresar a Él, a Dios. Esto es como un viaje. O sea que Dios desde la eternidad pasada, Él se propuso hacer un viaje en Cristo. Al poner atención, vemos que todas las cosas de Dios, toda su revelación, Él siempre la enfoca en un viaje. Por eso por eso la Biblia dice que nosotros somos peregrinos. El Señor lo entendió de esa manera. El Señor Jesús dijo que Él venía, no era de este mundo, que Él venía a un viaje. Nosotros también venimos en un viaje en Cristo. Y por eso decimos que toda la revelación de Dios, todo lo que Él nos muestra, la enfoca en un viaje. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos o cuando la Biblia nos habla de la salvación individual, Dios usa Génesis para ilustrar nuestra salvación individual. En Génesis nosotros podemos ver a Dios haciendo un viaje a través de la vida de Abraham, que es el progreso de nuestra salvación individual. Seguido a eso, tenemos el libro de Éxodo, y ahí Dios ilustra nuestra salvación corporativa. Ya no es la salvación individual como Génesis, sino que es una salvación corporativa. Es decir, ahora se enfoca, nos dice que nosotros como iglesia venimos en un viaje, ¿verdad? Empieza Dios ese cuerpo, esa salvación corporativa que es la iglesia, entrando en un viaje. Ahí lo vemos porque Dios no sacó a un solo hombre en Egipto, sino sacó a un pueblo, ¿verdad? Sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y eso tiene que ver con nosotros en nuestra salvación corporativa como iglesia. Por eso hemos entendido que la salvación es individual y es corporativa. Hay hermanos que no han entendido esto y ellos mejor quieren evitar la iglesia, quieren evitar a los hermanos y no quieren, hermano, nada de los hermanos, mejor quieren estar separados, pero hermano, eso es estar en contra del propósito de Dios. Amén. Entonces todo lo que estamos hablando son principios fundamentales en Dios para que nosotros entendamos cómo funciona su propósito, cómo es su administración, cómo es su economía, cómo es su plan y tengamos este principio pues que Él siempre va a enfocarlas con un viaje. Acuérdate que la Biblia dice que somos pasajeros, somos peregrinos, o sea que venimos en un viaje en Cristo. Amén. Es importante que nosotros entendamos que Dios se propuso hacer un viaje. Por ejemplo, un versículo que siempre nos han citado y podemos aún leerlo una vez más es Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y es la parte que debemos de poner atención. Y sus salidas, o sea que Dios tiene salidas. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que Dios tiene salidas. En Adán, en el primer Adán es una salida. En Cristo también es otra salida. Y es lo que nos quiere mostrar Pablo. Y Dios es parecido a nosotros porque cuando nosotros hacemos un viaje, esas son nuestras salidas. ¿Verdad? Usted va a ir de paseo, va a ir a vacacionar, va a ir a visitar algún lugar. Esas son sus salidas. Y no hasta oramos, Señor, cuida nuestra salida y nuestras entradas. O sea, son nuestros viajes. De la misma manera el Señor. Debido a que aquí en la Biblia hay unos misterios bien escondidos y cosas que nosotros ya creemos que ya las hemos entendido. Pero ¿sabe qué? La realidad es que no hemos entendido. Porque muy pocos cristianos de verdad captan la revelación, lo que es la revelación divina, debido a que muchos de nosotros como cristianos no tenemos ojos abiertos. Y es hasta que oremos que Dios abra nuestros ojos, oramos para que Él nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, es que empezamos a ver. Si usted no ora, no va a entender nada de lo que estoy hablando. Por eso siempre le decimos, oremos, no deseche usted. De repente entramos 5 minutos y no le entendemos nada, mejor nos salimos, cambiamos y mejor ve otra cosa. Pero si te quedas en este tiempo, en estos minutos que vamos a estar compartiendo,
seguro que vas a entender porque yo he orado por ti. Y si tú ahorita no estás captando algunas cosas, ejercita tu espíritu. Ora al Señor para que Él te dé entendimiento, porque yo solamente estoy repitiendo lo que Dios pone en su palabra, lo que Dios quiere mostrar a su iglesia. Amén. Entonces nunca vayamos a creer que ya vimos todo o que ya vemos bien, porque la Biblia dice que nosotros somos oidores olvidadizos y aún que somos ciegos. Por eso se nos tienen que estar repitiendo, se nos tienen que estar hablando una y otra vez hasta que se nos quede. Eso es otro principio importante en Dios, que Él siempre está repitiendo y nos pone a nosotros a que estemos repitiendo para que usted y yo aprendamos. Amén. Porque tenemos que aceptar, hermanos, que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Por eso en esta mañana que tenemos que botar todo nuestro pensamiento, nuestros conceptos y dejar que los pensamientos de Dios invadan nuestra mente. Por eso en esta mañana podemos decir, Señor, lléname de ti en mi mente, que mi mente reciba tu conocimiento, tu sabiduría. Amén. Entonces, si no lo hacemos así, vamos a estar pensando solamente en lo terrenal. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo, si les he hablado las cosas terrenales, no entienden? Ahora imaginen si les hablo las cosas celestiales. Por eso Dios en su palabra nos pone ilustraciones, nos pone metáforas, nos pone ilustraciones para que nosotros entendamos su hablar, porque nosotros reconociendo somos difíciles, decimos qué está diciendo y muchas veces porque no ponemos atención. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender a Dios, tenemos que meter nuestra cabeza a los lugares celestiales. En esta mañana tienes que tú despojarte de todo, que tu pensamiento esté en Dios, que metas tu cabeza en el cielo, porque solamente así tú puedes entender a Dios. De otra manera no se puede, hermano, porque para el hombre anímico, el hombre natural, estas cosas son locura. Amén. Si alguien no está ejercitando su espíritu, va a decir que lo que estamos hablando son locura, porque realmente nuestra mente natural no puede percibir estas cosas. Pero si tú le dices al Señor, Señor, yo quiero conocerte, háblame por favor, abre mis ojos, dame un espíritu de sabiduría y de revelación, entonces Él te abre tu entendimiento, entonces ves las cosas. Amén. Entonces, todo esto lo decimos porque resulta que después que entendimos que hay que estar presos, como dice Pablo, y también él dice que hay que ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu, y también de entender cuál es la base de la unidad, de nuestra unidad como cuerpo de Cristo. Ahora el Señor nos quiere revelar algo, otra cosa más a través de Pablo, porque hay algo que el Señor efectuó en este viaje. Amén. Entonces vamos a ir metiéndonos porque este viaje Dios lo hizo en Cristo. Dios lo hizo en Cristo. Y eso es profundo entender lo que es Dios en Cristo, porque es Dios haciendo un viaje, Él haciendo un viaje. Nunca se nos olvide que este viaje de Dios es corporativo. O sea que cuando leemos la Biblia que dice que no es bueno que el hombre esté solo, no se está refiriendo tanto a Adán, sino que está refiriéndose a Cristo, a Dios mismo. Que Dios nunca ha querido estar solo. Es más, Él no ha estado solo, sino que siempre ha dado participación a su creación en su administración y propósito. Por eso estamos nosotros en Él. Nosotros somos el complemento de Él. Amén. Por eso habla de que Él necesitaba, porque ese es su propósito eterno, tener un grupo de personas, un hombre corporativo que lo exprese y lo representa. Amén. Entonces vemos, hermanos, el deseo de Dios, lo que Él se propuso desde la eternidad pasada. Aunque aquí hay cosas profundas en Efesios, si uno no ejercita su espíritu, Efesios va a ser algo aburrido porque habla del propósito de las edades en Cristo, de creados en Cristo Jesús y todas esas cosas. Y si no ejercitamos nuestro espíritu, esas cosas son profundas y nos cuesta entenderlas. Pero damos gracias a Dios que poco a poco Él nos está dando la sabiduría para entenderlas.
Porque aquí en Efesios nosotros tenemos que poner mucha atención cuando leemos. Por ejemplo, les cité Efesios 2:10. Mire lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Fíjense cómo dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren lo que dice. Dice que somos hechura de Dios y también que somos creados. Y cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1 también nos ayuda a entender, porque ahí nos dice que Dios hizo al hombre y que Dios formó al hombre y que Dios creó al hombre. Amén. Bendito sea Dios porque hemos tomado tiempo para estudiar todos estos secretos. Son secretos porque no cualquiera los entiende, pero espero que usted y yo ya entendamos. Y ya nosotros ya sabemos lo que significa que Dios nos hizo. Pero no solamente nos hizo, sino que Él nos creó. Amén. Y también aún nos formó. ¿Verdad? Dijimos que nos hizo en nuestra alma, nos creó en nuestro espíritu y nos formó en nuestro cuerpo. Entonces todos los que han estado estudiando con nosotros y diligentemente han puesto atención, pueden explicar por qué dice que Dios nos hizo, que Dios nos creó y Dios nos formó. Entonces, si nosotros entendemos eso, que ya hemos hablado en otra ocasión, podemos entender claramente Efesios 2:10, cuando dice que somos hechura suya y creados en Cristo Jesús. Amén. Esperemos que usted esté captando lo que realmente significa eso. Vuelvo a repetir, eso es profundo. Porque algunos piensan que ser creados es ser creados en Adán, lo cual también es cierto. Pero tenemos que abrir nuestro entendimiento para saber lo que es ser creados en Cristo Jesús, porque aquí dice, creados en Cristo Jesús. Entonces quiere decir, hermano, con esto que nosotros tenemos doble creación. Es, por ejemplo, cuando los que están en Estados Unidos tienen doble nacionalidad, tienen nacionalidad mexicana y tienen nacionalidad americana. Entonces, nosotros aquí tenemos doble estatus, tenemos doble creación. Y eso lo vimos en Génesis 2:10, que dice que somos creados en Cristo Jesús, pero también en Génesis 5:2 dice que Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, Él los creó en el día que fueron creados. Y Pablo lo refuerza en todas sus epístolas, y aunque esto él lo tiene como un rompecabezas, el Espíritu Santo soberanamente lo hizo de esa manera. Pero ahora Él nos inquieta que nosotros unamos las piezas del rompecabezas para que tengamos esa figura, esa fotografía completa para que entendamos el propósito de Dios. Por eso nosotros tenemos que juntar un poquito acá, un poquito allá, porque la suma de su palabra es la verdad. Y nosotros tenemos que ser diligentes. Por eso, cuando nos metemos a estudiar, tenemos que ir a los contextos, en las epístolas, en los evangelios, tenemos que ir al Antiguo Testamento, tenemos que ir al final. Tenemos que tomar todos los contextos que son las piezas del rompecabezas para que podamos unir el mensaje de Dios. Porque Dios así lo hizo. Dios de alguna manera, Él alguna razón tendrá, por eso hizo eso. Porque Él dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es el escudriñarlo. Entonces nosotros, Dios nos puso algo, porque Él pudo haber dicho así, haber puesto todo, pero aún así ni entenderíamos, hermano, porque vuelvo a repetir, Él mismo dice que nosotros somos duros de corazón, somos difíciles, somos oidores olvidadizos y estamos ciegos. Por eso Él dice, ¿saben qué? Oren entonces a mí para que yo les abra sus ojos, para que yo les dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Entonces, Pablo nos dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios hecho hombre. Ahora, ¿quién se puede imaginar a Dios como hombre y como criatura? Eso es lo que la mente natural no puede percibir. ¿Quién pues se puede imaginar a Dios como hombre y como criatura? Porque para muchos es el Dios invisible, el Dios que está ahí, que Él es el creador nada más. Pero de acuerdo a la Biblia, Él dice que Él es el creador y también es criatura. Ahora también, ¿quién se puede imaginar que
Dios nos ha incluido a nosotros en Cristo. Así que en esta mañana no debemos perdernos en opiniones humanas porque hay muchas opiniones, sino lo que queremos hacer en esta mañana es meditar en la palabra. Mejor meditemos en la palabra. Leamos Efesios 1:3. Miren lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense, las bendiciones espirituales fueron en Cristo, en los lugares celestiales. Ahí Dios nos bendijo. Entonces, es bien importante que captemos esto porque dice que es en Cristo. Entonces, en esta mañana, en Cristo queremos trasladarnos hasta el cielo. En otras ocasiones hemos dicho que cuando somos enviados en Cristo a esta tierra, llegamos aquí con un cero de memoria, no nos acordamos de nada. Pero ahora Dios quiere que nosotros, a través de su palabra, vayamos allá a los lugares celestiales, nos traslademos a los lugares celestiales donde nosotros fuimos bendecidos con bendiciones espirituales. Y dice Pablo que tenemos que ir a los lugares celestiales. Espero que tú puedas meter tu pensamiento en los lugares celestiales, allá en la eternidad pasada. Decimos eternidad pasada porque ahora nosotros estamos en el tiempo. Entonces vayamos a la eternidad pasada y ¿qué pasó ahí? Ahí Pablo dice en Efesios 2:10, donde leímos, dice que creados en Cristo Jesús. ¿Dónde fuimos creados en Cristo Jesús? Eso fue en la eternidad pasada, en los lugares celestiales, porque dice Efesios que Él nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo, cuando en la eternidad pasada. Por eso nosotros fuimos bendecidos allá y ya Efesios ya vimos que las bendiciones es que fuimos escogidos y predestinados. Esas son las bendiciones espirituales, porque cuando escuchamos de las bendiciones siempre nuestra mente va a lo terrenal, va a que Dios nos bendijo con cosas terrenales. Sin embargo, habla de que las bendiciones espirituales en los lugares celestiales es de que Él nos escogió y nos predestinó. Con todo esto, hermano, estamos tratando de discernir lo que es Cristo, porque Cristo es Dios. Pero también dijimos que Cristo es haciendo un viaje. Acuérdate de ese viaje. O sea que cuando Dios sale de su estado primigenio, ahí Él es el Espíritu. Pero Él sale en un viaje con todos los espíritus. Y cuando Él sale en ese viaje se llama Cristo. Por eso es que la Biblia nos dice en Juan 17:3. Vamos a ir a buscar San Juan 17:3. Dice San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que Jesucristo fue enviado. Fue enviado desde los cielos, fue enviado allá desde los lugares celestiales a esta tierra, porque acuérdate que Él viene en un viaje. Entonces muchos cristianos, al no entender el panorama bíblico, al ignorar muchas escrituras, por eso nosotros no debemos de ignorar las escrituras. Cuando ellos ignoran muchas escrituras, solamente se enfocan en un solo versículo, ellos se confunden. Entonces creen que la salida de Dios es en un simple hombre. Estamos tratando de que Dios abra nuestro entendimiento para que sepamos quién es Cristo. Porque si no, no vamos a entender Efesios 4:7 al 13, que son nuestros versículos que estamos considerando en esta mañana. Porque la tradición cristiana usa estos versículos para enseñar otra cosa que está fuera de contexto. Usted ya los ha escuchado. Cuando usted escuche de estos versículos en otros cristianos va a saber que están fuera de contexto. Pero nosotros en esta mañana tenemos que sujetarnos a la interpretación genuina. Es una interpretación que no es privada ni de opinión humana, sino que es lo que Dios realmente nos quiere revelar. Porque nosotros tenemos que entender a Dios en Cristo. Hemos dicho que no es simple la revelación que Pedro recibió y él declaró en Mateo 16:16. Dice, ¿se acuerdan de la declaración que él dio? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para nosotros, porque nosotros en esta mañana tenemos que entender lo que es Cristo.
como una entidad divina y también lo que es Cristo como un organismo. Amén. Porque Cristo es parte de la deidad, pero Cristo también es un organismo donde están todos los creyentes. Es lo que queremos transmitir. Vamos a ver, porque lo que queremos es de que, porque hay grupos que dicen que ¿cómo es posible que el Hijo es Dios? Pero fíjense, leamos Romanos 9:5. Romanos capítulo 9, versículo 5. Miren lo que dice. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y oigan bien lo que dice. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjense que Cristo es Dios. Aquí lo dice claramente. Este versículo está hablando del pueblo de Israel. Nosotros tenemos que saber que en la encarnación de Dios no solamente nos explica que Él viene como hombre, porque la Biblia dice claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Él es hombre. Pero resulta que aquí en Romanos 9:5 tenemos este versículo y otros más que nos dice que ese hombre es Dios. Pero ese hombre que es Dios también es un hombre corporativo. Amén. En otras palabras, cuando Dios creó a Cristo, porque Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Él es el primero de toda la creación. Eso ya lo explicamos también. Entonces el versículo claramente dice que Cristo es el primogénito de toda creación. O sea que cuando Dios sale como Cristo, Él tiene la preeminencia de ser el primero de toda la creación. Nosotros entendemos que Jesucristo es Dios. Y hay cantidad de versículos que nos enseñan que Jesucristo es Dios, pero que Dios lo creó. Hoy, yo quiero que vean ustedes eso, porque dijimos que por un lado Él es el creador, pero también es criatura. Ahora, no con esto estamos tratando de convencer a nadie que no crea que Jesucristo es Dios. Sabemos que la Biblia rotundamente dice que Dios se hizo hombre, pero eso no hizo que Él perdiera su forma de Dios. Él es Dios. Colosenses vimos que ahí nos dice claramente que Él es Dios. También Filipenses lo comprueba, que Cristo es Dios y hombre. Amén. Entonces lo que nos cuesta creer más a nosotros es de que Cristo es el hombre corporativo. Es decir, que cuando Cristo fue creado, Él fue creado juntamente con nosotros. Y nosotros creados juntamente con Él. Es lo que Pablo quiere decir en Efesios 2:10. Porque estamos hablando de la iglesia. La iglesia no se conforma de hombres comunes y corrientes, no. Porque los hombres comunes y corrientes que no son cristianos, ellos fueron criados como espíritus y fueron manifestados en Adán. Nosotros igual, pero nosotros pertenecemos a la estirpe de Cristo. O sea que nosotros somos la esposa de Cristo, hermanos. Y eso que estamos hablando no fue planeado en la tierra. Nosotros tenemos que entender lo que somos en nuestro espíritu. Somos creados en Cristo Jesús, pertenecemos a la estirpe de Cristo. Porque no estamos hablando de nuestra alma ni de nuestros cuerpos, estamos hablando de lo que nosotros somos en nuestro espíritu humano. Entonces aquí en Efesios 2:10 claramente dice que cuando crearon nuestro espíritu, porque dice creados en Cristo Jesús, no fue de la manera que crearon a los ángeles. Ellos son aparte. Los querubines, los serafines son aparte. Todas las creaciones pertenecen a una estirpe también, pero hay un linaje para cada creación. Pero nosotros hoy en esta mañana estábamos hablando de que fuimos creados en Cristo Jesús, de nuestra creación. Y eso fue en la eternidad pasada. Entonces cuando el Señor fue enviado, Cristo fue enviado a este viaje, Dios fue enviado a este viaje, nosotros veníamos en Él. Es lo que Pablo quiere que entendamos nosotros. Demos gracias a Dios porque Él es el único que nos abre nuestros ojos para ver esta realidad de Dios. Porque muchos de nosotros quizás solamente imaginábamos que nuestra mente o nosotros empezamos de que nacimos nuestros padres, pero no habíamos pensado en esto, que somos, hermano, creados en Cristo Jesús desde la eternidad pasada. Regresemos a Efesios 4:8.
Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, regresemos a esto. Ya entendimos lo que es Dios en Cristo, lo que nosotros es estar creados, ser creados en Cristo. Pero vamos a regresar aquí. ¿En qué se basó Pablo para hablar de los dones que Dios le dio a los hombres? Porque ahí dice, y dio dones a los hombres. Cuando nosotros leemos el Salmos, y es un salmo de David, y ese salmo se refiere cuando, en este caso, David le hizo guerra a los caldeos, y Dios entregó a sus enemigos, y él los venció. Y ellos, la costumbre que tenían los reyes era que tomaban a todos sus enemigos y los llevaban cautivos y los hacían sus esclavos, los hacían sus servidores, y estos ya no tenían escapatoria. Y entonces está hablando de que subieron al monte, y ya leímos el Salmo 68, 18, y está hablando de eso, de que se ganó una batalla y que se subieron al monte y se llevaron a sus cautivos como un señal de victoria. Por eso Pablo habla en la manera en que nos habla en esta mañana, para ayudarnos a entender Efesios 4, 8, porque hay algo escondido ahí. Es más, cuando usted lee Daniel, el libro de Daniel, se va a dar cuenta que cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, él se llevó cautivo a Daniel y a otros muchachos para su servicio. Ahí usted va a ver las características de gente que él tomó cautivo. Pero después de eso vino Darío, el rey de Media y Persia, y él conquistó Babilonia. ¿Y sabe qué hizo? Se llevó cautivo lo que estaba cautivo, porque agarró a Daniel y a todos los demás también para su servicio. Esa es la idea que Dios nos quiere transmitir aquí. Por eso Pablo en Efesios 4:1 empieza diciendo que yo pues preso en el Señor. O sea que está hablando de que Dios lo cautivó. De la misma manera que los reyes cautivaban a sus presos y los llevaban y los hacían sus servidores, eso es lo que Pablo nos quiere o está tratando de explicarnos. Porque en el contexto que es el versículo 1, él dice, preso en el Señor. O sea que Pablo nos dice a nosotros, voy a hablar como que si fuera Pablo, dice, el Señor me tomó porque Él es el mero rey, porque Él ganó la batalla. Porque dice Pablo, yo era cautivo del diablo, pero el Señor me cautivó para que yo sea su servidor. Y eso se refiere cuando dice llevó cautiva la cautividad también. Y en el versículo 8 nuevamente dice Pablo a los creyentes en Efesios, dice, hermanos, y es para nosotros también en esta mañana, dice, yo les estoy hablando de lo que es estar en Cristo. Porque yo les dije que fuimos creados en Cristo Jesús, lo dijo en el 2:10. Y entonces él dice, aunque yo estaba en el judaísmo y yo trataba de buscar a Dios, pero el Señor a mí me conoció y me predestinó. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y así como todos los conocidos y predestinados de Él, tenemos que pasar por corrupción, porque todos somos culpables, ¿verdad? Cuando nacemos aquí ya traemos el pecado y empezamos a pecar cuando crecemos. Y Pablo dice, yo me creía un judío impecable, porque él dice que en cuanto a la ley, irreprensible. Él se creía alguien que no ofendía a Dios y que servía a Dios genuinamente. Cuando él presenció la muerte de Esteban, él pensó que le estaba haciendo algo que agradaba a Dios. Entonces él le dice a los hermanos, ¿saben qué? Dios me permitió estar en la religión. Porque la religión es para que uno se dé cuenta que está perdido. Fíjense, soberanamente Dios, cuando uno sale de la religión, porque muchos de nosotros nacimos de la religión católica, y cuando venimos a Cristo, Dios soberanamente nos mete otra vez a la religión evangélica, para que nos demos cuenta que estamos perdidos, hermano. Por eso Dios en su soberanía permite eso. Nosotros tenemos que experimentar todo eso. Soberanamente Dios nos mete a confusión para que nosotros salgamos de ahí. Si Dios te está mostrando los ojos, tú puedes decir gloria a Dios porque entiendo esto. Entonces Pablo lo que nos quería mostrar a nosotros los gentiles era que él era un cautivo del diablo en la religión, porque la religión no es lo que Dios quiere. Amén. Sino que es algo que
Dios en su soberanía permite que el diablo nos ciegue y que estemos ahí. Y ahora Pablo dice que tengamos cuidado, porque él nos está dando su testimonio a través de estas escrituras, porque él escribió con un propósito de que Dios abra nuestros ojos, como lo abrió a él, porque él antes estaba en la religión y él estaba ciego. Pero Pablo, ahora preso en el Señor, dice que él era cautivo del diablo, pero fue cautivado por el Señor, porque el Señor llevó cautiva la cautividad, porque el Señor venció a su enemigo, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Si nosotros hemos entendido eso, ya no le pertenecemos al diablo. Entonces, hermano, no vayamos a creer que estar en Cristo es cualquier cosa, porque Él nos llevó en Él. Venimos en Él, nos perdimos un poco, pero estamos en Él. Ahora vamos de regreso a nuestra fuente en Cristo. Estamos presos en Él porque nos crearon en Él. No hay otra manera de estar en Él. De estar preso es porque nos crearon en Él. Pero abramos nuestro corazón porque de otra manera no vamos a entender el propósito y jamás dejaremos de ser una persona carnal que siempre piensa en lo terrenal. Si no abrimos nuestro entendimiento a la palabra del Señor y si el Señor no abre nuestros ojos, jamás se podrá llevar a cabo en nosotros lo que dice Colosenses 3.1. Leamos Colosenses 3.1, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces nos crearon en Cristo. Pero aunque nos crearon en Cristo, sin embargo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo dijo Pablo en Efesios 2.1. Entonces, vemos hasta aquí, hermano, que a los israelitas Dios los metió a una religión. Pero a nosotros no nos metió a una religión. A nosotros nos sujetó a pecado y parecíamos hijos de ira igual que los demás. A todos nos sujetó a pecado. Pero ahora vemos que debido a que nosotros estábamos en Cristo, porque fuimos creados en Cristo para buenas obras, pero nosotros los gentiles al llegar a la tierra andábamos bien perdidos, andábamos en la vanidad de nuestra mente, haciendo cosas que no conviene, éramos terribles. Pero bendito Dios que nosotros, como nosotros fuimos escogidos y predestinados en Cristo, es por eso que Dios ahora nos está abriendo nuestros ojos para que veamos ¿cuál es el propósito? ¿Qué fue lo que Él se propuso en la eternidad pasada? Amén. No es para que ahora nos metamos en la religión, porque muchos ahora quieren guardar las costumbres de la religión judía, pero esa no es la meta de Dios. Por eso Dios sacó a Pablo de la religión y a nosotros los gentiles nos saca del pecado para que vengamos a ser un solo hombre, la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que nosotros veamos que estar en Cristo, hermano, lo que es estar en Cristo. Entonces ya leímos Colosenses 3.1 y ahí nos damos cuenta que nosotros le pertenecemos a Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo, porque la iglesia fue creada en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Soberanamente tenemos que darnos cuenta de que a todos, no hay nadie. Dios nos hizo corruptos para tener misericordia de todos. Así que en esta mañana no podemos presumir que somos mejores que otros, porque todos estamos sujetos a la desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. ¿Habrá alguien que no sea desobediente en esta mañana? Todos, ¿verdad? Antes éramos mucho más desobedientes. Ahora ya hemos entendido, hemos recibido a Cristo y Dios está trabajando en nosotros y ya no hay mucha desobediencia, pero de repente nos sale eso. Amén. Leamos otra vez Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fijemos bien lo que nos está diciendo Pablo. Él dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, lo dice en Efesios 2:10. Y ahora acá nos dice que nuestra vida, ¿dónde está? Escondida en Cristo. Entonces quiere decir que todo lo que Él hace, nosotros también estamos participando, porque fuimos creados en Cristo y nuestra vida está escondida en Él.
Entonces, Él salió de viaje. ¿Qué quiere decir? Nosotros también salimos de viaje con Él. Él nació en esta tierra, nosotros también nacimos en esta tierra. Él vivió en esta tierra, nosotros vivimos en esta tierra. Él muere, nosotros también morimos. Él resucitó, también nosotros resucitamos. Y Cristo triunfó y fue exaltado y aún fue sentado a la diestra de Dios. Nos dice que si Cristo está ahí, nosotros también, hermanos. Pero nosotros no hemos entendido cómo funciona todo este asunto, debido a que nosotros no sabemos discernir cómo funciona todo lo que Dios nos está hablando aquí. Es por eso que vivimos derrotados la mayor parte de nuestra vida. Por eso nos preguntan de repente, ¿cómo estás, hermano? Pues aquí bien, a punto de tirar la toalla, no sé si la voy a lograr, no sé, hermano, ya no quiero nada con la iglesia, mejor aquí se acabó todo. Hermano, no hemos entendido que fuimos creados en Cristo y que nuestra vida está escondida en Cristo. Versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora nos vamos a dar cuenta de por qué no somos victoriosos, por qué mucho tiempo vivimos derrotados, como quienes no tienen esperanza, como quienes no pueden expresar a Dios, exhibir a Dios. Aquí dice que porque no se manifiesta en nosotros la vida de Cristo. Pero ¿por qué no se manifiesta? Fíjense, oigan bien, porque nosotros no tenemos la suficiente fe para creer que estamos muertos y no tenemos suficiente fe para creer que estamos resucitados. Nos vemos carnalmente, nos vemos terrenalmente y eso nos estorba a que nosotros, hermano, tengamos fe para creer que estamos muertos y que estamos vivos, resucitados en Cristo para vivir la vida nueva. ¿Dónde está nuestra vida? Pablo dice ahí en Colosenses 3:3 que nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, hermano, tenemos una garantía. Nuestra vida está garantizada. Amén. Está garantizada. ¿Por qué? Porque está escondida en Cristo. Porque ¿de qué sirve que Dios nos haya escogido y predestinado si no nos protege? Entendamos, hermanos, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque nosotros lo cantamos, mi vida está escondida en Él, mi vida está escondida, pero solamente la cantamos. No sabemos que nuestra vida está escondida en Él, que fuimos creados en Cristo. Entonces, si ahí está nuestra vida, con Él, todo lo que dice la Biblia tiene que pasar en nosotros. Todo lo que Dios se propuso tiene que pasar en nosotros, no hay pierde. En eso tenemos que alabar a Dios. Te pregunto en esta hora, ¿por qué crees tú que los cristianos que no son vencedores van al lloro y al crujir de dientes? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué cree usted que los cristianos que no son vencedores van al lloro y al crujir de dientes? ¿Por qué? Porque ellos no se dejaron en 80 años que pasara en ellos todo lo que está escrito en la Biblia, de acuerdo al programa divino. Porque sabemos que la palabra de Dios no puede ser burlada, su palabra fue dada y establecida y tiene que cumplirse. Y también dice que nuestra vida está escondida en Cristo, porque a nosotros nos crearon en Cristo Jesús. Por tanto, en el lloro y el crujir de dientes, que es la disciplina dispensacional, allí tiene que pasar en ellos, en los cristianos no vencedores, que no vencieron en esta vida, ahí tiene que pasar en ellos todo lo que está escrito en la palabra de acuerdo al programa divino, porque Dios nos creó y nos predestinó, porque fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces al final, hermano, Dios lo va a lograr, pero en este tiempo no debe haber excusas. En este tiempo, hermano, si nosotros no somos victoriosos, es porque no hemos entrado a la esfera de fe. Porque nosotros no somos capaces de creer que ya nos morimos con Cristo. Tampoco somos capaces de creer que ya hemos resucitado con Cristo. No somos capaces de creer eso, nos cuesta, dudamos. Amén. Estamos hablando de todo esto que es por fe y tiene que ver con nuestra fe. Por eso Pablo dice en Romanos 6 que tenemos que considerarnos. Considerarnos no es una técnica, sino que es un acto de fe, creer lo que ya hizo.
Si Cristo murió y resucitó, tienes que creer que tú ya también estás muerto y resucitado. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Gracias a Dios porque cada día podemos entender el hablar de Pablo. En Gálatas 2:20 él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí. Pero fíjense cómo dice Pablo ahí en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él está crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que Pablo tenía fe para creer eso. Y dice él, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta que se requiere fe? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo reconoció que era un carnal. Nosotros no se nos tiene que olvidar que somos carnales. Pablo siempre lo reconoció. Pero él dice que en la carne él vivía por la fe, en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la clave es que nuestra mente se mantenga en la esfera de la fe. Solo nuestra fe nos puede ayudar a que nuestra mente viva en otra esfera. Solo nuestra fe nos puede ayudar a entender que por nosotros podemos vivir en otra vida, porque la victoria de nosotros los cristianos es vivir la vida de Cristo, así como Cristo su victoria más grande es vivir la vida del Padre. Que entonces vivamos la vida de Cristo, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nuestro problema muchas veces es nuestra mente, porque la mente es el líder del alma y depende de dónde ponemos nuestra mente, dónde inclinamos nuestra mente. Si tú inclinas tu mente en el Espíritu, eres victorioso, porque en el Espíritu fuiste creado, tu vida está escondida en Cristo, estamos muertos y resucitados en Cristo, en el Espíritu. Pero cuando nosotros nos inclinamos a nuestra carne, ahí dice Romanos 8:6 que somos derrotados porque hay muerte. Que Dios abra nuestro entendimiento para ver que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Que nuestras vidas están aseguradas. Nosotros, hermanos, no vayamos a pensar que somos perdedores, jamás. Aquí no hay ningún perdedor. Nosotros somos vencedores, más que vencedores en Él, en Cristo. Amén. Nosotros no tenemos que pensar que somos perdedores. Si no, el Señor no hubiera dicho, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, ni uno solamente el hijo de perdición, y ya sabemos. Pero tú y yo fuimos escogidos y predestinados para que todo lo que está escrito de Dios se cumpla en nosotros. Amén. Si en este día nosotros amanecimos negativos, pensando que no hemos progresado en nuestra vida cristiana y que no podemos vivir la vida de Cristo, ¿sabes qué? Pidámosle perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dice en esta mañana que tu vida está escondida en Cristo, está asegurada. Y también dice que nosotros sí podemos experimentar a Cristo. Pablo lo pudo hacerlo. Pablo pudo decirlo, que él vivía a Cristo. Hoy en esta mañana podemos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, hermanos, Pablo lo que desea es que nosotros sepamos que Cristo es para que nosotros lo experimentemos y no lo tomemos como una doctrina. Por eso él en Filipenses 1:21, él dijo, para mí el vivir es Cristo. Entonces pidamos a Cristo que aumente nuestra fe y que usemos nuestra fe para decir como Pablo. Él dijo, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo estoy juntamente resucitado, con Cristo soy triunfante. Amén. Por eso, cuando vamos a la Biblia, tenemos que ver nuestro fin. ¿Cuál es el fin de nosotros? Nosotros no tenemos un fin malo. Nuestro fin es la nueva Jerusalén. Pero puede ser que nos perdamos el reino por causa de no disponernos en los 80 años el vivir a Cristo, por falta de fe. Pero al final, bendito Dios que salimos vencedores, aunque después de 1000 años salimos vencedores. Entonces veamos que solo por falta de fe no vamos a heredar el reino. Oremos cada día, hermanos, y digamos al Señor, aumenta mi fe, yo quiero ser de fe, yo quiero vivirte. Solamente de esa manera podemos vivir la vida de Cristo.
Porque si nosotros no tenemos fe, mire lo que dice Colosenses 3:5. Haced morir pues, o sea, ¿de qué manera hacemos morir lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es por fe? Que cuando se levanten esos propios malos deseos, esas concupiscencias, nosotros por fe creamos que estamos muertos y que estamos viviendo una vida en resurrección. De la otra manera se va a enseñorear nuestra carne, esas cosas que están en nosotros porque no están afuera, están en nuestro cuerpo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que hacer morir, tenemos que desaparecer, pero eso es por fe, para que vivamos la vida de Cristo. Y creer que en Él estamos, hermanos, vivos, que estamos, hermanos, ahí en el Señor. Por eso, en esta mañana tenemos que entender lo que el Señor nos quiere decir a nosotros, hermanos. Porque muchos de nosotros no hemos entendido a Dios en su realidad. Por eso, en esta mañana te pido que pongamos atención a lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Que entendamos que nosotros, hermanos, hemos sido llamados a vivir y a experimentar a Cristo. ¿Te das cuenta de lo que es esto, hermano? Nosotros no hemos vivido una vida en resurrección por falta de fe. No hemos vivido una vida en Cristo, esa vida que está escondida en Cristo, por falta de fe. Tenemos que anhelar, tenemos que orar al Señor y tenemos que decirle: Señor, ayúdame a vivir esa clase de vida que tú tienes. Y Pablo, él vivió esa clase de vida. Él sí en realidad vivió lo que dice ahí, porque él declaró en fe, él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te acuerdas que todo eso ya lo estudiamos? Entonces, hermanos, veamos pues que lo que Pablo nos quiere transmitir en esta mañana. Nosotros hemos estudiado Colosenses y en Efesios 4:8 leímos que dice que Pablo también dice que él bajó a las partes profundas. Él bajó a las partes más profundas, él bajó al infierno. Si dice que él bajó ahí, nosotros también, pero que él resucitó. Entonces, cuando él resucita, él subió a lo alto porque él venció a su enemigo. Pero te das cuenta que dice: llevó cautiva la cautividad. O sea que llevó todo lo que encontró que somos nosotros, que estamos cautivos, que éramos esclavos del diablo, nos lleva y llega ahí y nos presenta delante de Dios como una ofrenda, porque vamos en Él, en Cristo. Entonces, cuando nosotros regresamos, porque Dios tiene que continuar, o sea que tenemos que entender esto, porque Dios, cuando Dios vea al Señor, porque el Señor ascendió a los cielos, ¿te acuerdas que hemos hablado de eso? Entonces, cuando Cristo ha ascendido a los cielos, el Padre le dice: ¿sabes qué? Tienes que bajar otra vez, tienes que bajar a la tierra, porque tienes que seguir trabajando en estos cautivos. Porque estos cautivos fueron escogidos y predestinados y tienes que seguir trabajando en ellos. ¿Sabes qué? Agarra los dones. Agarra unos dones, unas piedrecitas, porque el propósito es de que haya una edificación. Porque lo único que queríamos decir en esta mañana es que el propósito de nuestra unidad, de la unidad del Espíritu, es la edificación. Por eso dice, vamos a regresar para terminar, Efesios 4:8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, hermanos, Pablo dice: yo era un esclavo del diablo, ahora soy un esclavo de Cristo. Y él continúa diciendo: para que sepan cómo funciona la fe en el Señor, me llevó cautivo y me presentó, porque él le dijo al Padre: de todos los que me diste, ninguno se perdió. Y el Señor entonces lo presentó como una ofrenda. Entonces veamos, hermanos, que aquí todo eso se necesita la fe para poder creer esto. Nosotros, hermanos, tenemos que entender a Dios, porque dice, de esa ofrenda, porque llegamos nosotros como ofrenda, y Dios le dice, el Padre le dice: te vas a ir allá, porque hay que seguir con el trabajo de estos cautivos. Agarra dones, y ahí nos agarró a todos los que somos de fe, por eso usted es de fe.
Nosotros somos de fe. Agarró a todos los que somos de fe y Él dice, tú eres la roca. Le dice a Cristo, tú eres la roca y llévate unas piedrecitas porque tú necesitas. Porque el contexto es de que hay que edificar. Entonces, esos dones los agarró y aún dice el Salmos que agarró de los rebeldes, de los que no querían nada con Dios. Esos éramos nosotros, hermano, que no queríamos nada con Dios. Y a esos rebeldes dice que los constituyó apóstoles, profetas, pastores y maestros. Pero no como título, sino como función. Él quiere que nosotros hagamos funcionar esos dones para la edificación de la iglesia. Entonces todo lo que Cristo le ha pasado, lo tenemos que experimentar nosotros. Pero si no tenemos fe, no vamos a lograr vivir la vida de Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos van a mandar a comprar aceite. ¿Dónde? Nos van a mandar a comprar aceite cuando nos resuciten en las tinieblas de afuera, en el lloro y el crujir de dientes. Sin embargo, hermanos, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es cuando nosotros podamos lograr lo que Dios se propuso en su corazón. Solamente es que nosotros tengamos fe y creamos al todo lo que Él nos está revelando. Amén. Hoy vamos a tener un concepto más profundo de lo que es la fe, porque la fe es la que va a cambiar nuestro pensamiento. Si tenemos fe, nosotros podemos cambiar el pensamiento, pero si no tenemos fe, nos vamos a quedar en conceptos, ¿verdad?, de la carne, en conceptos terrenales. Entonces, que el Señor abra nuestro corazón en esta hora y digamos que el Señor nos perdone porque no hemos sido gente de fe. Hay mucho cristiano que no le cree a Dios, sabe que hay un Dios, pero no le cree. Y que digamos cada mañana, Señor, aumenta nuestra fe para que podamos vivir en la esfera donde vivió Pablo, porque Pablo sí pudo vivir esto, mis hermanos. Pablo ya tenía años de experimentar lo que ahora quizás nosotros apenas estamos aprendiendo y quizás viendo lo que realmente Dios quiere. Esperamos, hermano, que Dios haya abierto tu entendimiento en esta mañana y que ahora entiendas lo que es la unidad del Espíritu, porque ya entendimos eso, y que entendamos lo que es la base de la unidad del Espíritu, pero también dijimos que hay un propósito de la unidad. Hoy nos metimos al propósito de la unidad y aprendimos que el propósito de la unidad es edificar la iglesia por medio de los dones. Vamos a leer los versículos 7 de Efesios 4 para terminar. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjese, pero a cada uno de nosotros. Todos los cristianos somos dones. No vayas a pensar que solamente ciertos hermanos. No, hermano. Todos los cristianos somos dones. Dice ahí a cada uno. Yo quiero que veas eso. Porque a veces pensamos que ciertos hermanos son los que pueden hacer cosas. Sí es cierto que hay hermanos dotados, superdotados que el Señor preparó. Pero nosotros, dice aquí, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? A cada uno de nosotros. No podemos decir, hermano, que no tenemos fe. Espero que tú puedas ver eso en esta mañana. Y que puedas ver que todos nosotros tenemos dones, somos dones. Cada quien a su medida, no iguales, sino cada quien a su medida. Somos dones para que Dios nos use para la edificación de su cuerpo, que es la iglesia, pero es necesario que tú tengas fe para creer esto. Porque a veces nosotros pensamos que no podemos. Yo te dije que hace años, quizá no lo estoy haciendo como un experto, pero si algo puedo hablar es porque le creí a Cristo. Hace años, cuando conocí del Señor,
Yo decía, jamás voy a llegar a hablar como el hermano Carrillo, jamás voy a llegar a hablar como mi pastor Cayetano, pero le creí al Señor, le creí que Dios me llamó para hacer un don. Entonces, eso con el paso del tiempo se fue desarrollando en mí, por eso puedo ser de bendición para tu vida. Por eso puedo hablar la palabra para ti en esta mañana. Pero se trata de fe. Porque si yo me levanto en mis capacidades, en mis conocimientos para hablar a ustedes, y muchas veces lo he hecho, de repente digo, ahora preparé un mensaje bien, es algo bien preparado, bien fundamentado, y ahora sí me voy a lucir con los hermanos. Cuando lo he hecho, los hermanos casi no me entienden. Pero en esta mañana yo me levanté en Cristo. Yo dije, voy a hablar la palabra en Cristo. Y cuando es en Cristo, tú lo entiendes cuando ejercitas tu fe también. Porque llevamos un 50 y 50 de responsabilidad. El predicador lleva un 50%, el oyente también un 50%. Porque aun si Cristo estuviera en esta mañana hablándote, pero si tú no crees, no tienes fe, no te va a aprovechar. Pero en esta mañana creo que pudimos trasladarnos a los lugares celestiales en Cristo, donde conocimos cuál fue lo que el Señor se propuso en ese lugar. Como te dije, llegamos a esta tierra sin ninguna memoria de todas esas cosas, porque el Señor así lo hizo. Pero ahora Él quiere que regresemos allá a nuestra fuente, para que conozcamos todo lo que Él se propuso. ¿Cuál es el propósito de nuestra unidad, de la unidad del Espíritu? Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Dios nos llevó cautivos y nos dio dones para que nosotros seamos parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Cada hermano que está creciendo, que está madurando, puede desarrollar ese don porque Dios te lo dio ya en Cristo. Y tú puedes ser parte, tú puedes ser esa piedrecita, porque dice Pedro que nosotros somos piedras vivas para la edificación. Si nosotros entendemos eso, mis hermanos, somos esos creyentes victoriosos que participamos en el reino de 1000 años que viene. Y aun cuando termine el reino de 1000 años, participamos en la nueva Jerusalén. Porque esa es la consumación del plan de Dios. Pero si nosotros en ese tiempo no le creemos a Dios, pero bendito Dios que como fuimos creados en Cristo Jesús, nuestra vida está escondida en Él. Entonces, hermanos, podemos perdernos del reino, de no heredar el reino. Pero al final de la dispensación, de la disciplina dispensacional de 1000 años, en el lloro y el crujir de dientes salimos todos como vencedores. Pero hoy es el tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo de pensar en nuestro propósito. Hoy es el tiempo de la unidad. De que, dice Pablo, solícitos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Porque ahí se expresa Cristo, se expresa la vida de Dios, ahí vivimos la vida de Cristo. Yo espero haberte ayudado en esta mañana a poder comprender la palabra de Dios. Dios es bueno con nosotros. El Señor está con nosotros. Así que oremos para que Dios sea con nosotros, para que el Señor siga siendo con nosotros. Padre, en esta mañana, tú nos has permitido, Padre, Señor, conocerte, ir a los lugares celestiales, donde tú nos creaste en Cristo Jesús, nuestra vida escondida en Cristo Jesús, nos enviaste a esta tierra en un viaje en Cristo. Pero en esta tierra tenemos que ir, recordar, poner nuestra mente en los cielos, en los lugares celestiales donde está Cristo, para que sepamos qué fue lo que tú te propusiste allá en la eternidad pasada. Porque tú quieres algo, edificar tu iglesia, que tu cuerpo te exhiba,
que te dé a conocer a las potestades quién eres tú. Para eso quieres que nosotros crezcamos, maduremos y seamos esos dones para que ayudamos, participamos en la edificación de tu iglesia, porque tú quieres recompensarnos con un reino. Pero para eso se necesita fe. Perdónanos porque no hemos sido gente de fe. En esta mañana creemos por fe que todo lo que pasó en ti tiene que pasar en nosotros. Que tú moriste, que estamos muertos juntamente contigo, pero vivos, resucitados para vivir una vida nueva, una vida donde te exhiba, donde se exhiba tu vida, esa vida gloriosa. Señor, perdónanos, pero aumenta nuestra fe en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gracias por tu palabra, gracias por nuestros hermanos que estuvieron al pendiente, que podamos nosotros seguir adelante, creyendo en ti, creyendo en tu palabra, Señor. Gracias por tu hablar en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.